buenos días y muchas gracias a todos los asistentes. En la mañana de hoy los queremos acompañar y queremos comenzar explicando que tenemos un sistema de traducción de audio. Antes de comenzar, queremos invitarlos a todos a abrir el link de traducción que hemos enviado a este chat. Esto teniendo en cuenta que las charlas estarán presentadas en el idioma de los conferencistas, las cuales serán español y portugués. En dicho link encontrarán habilitado un canal de traducción en vivo, el cual traducirá las charlas de español a portugués de la doctora Botero y del doctor Juan Pérez, y asimismo traducirá de portugués a español la charla de la doctora Porta. Una vez abierto el enlace, deben dar clic en Play y posteriormente deben silenciar la pestaña web que deseen haciendo clic derecho y seleccionando la opción Silenciar página web. En cualquier momento pueden intercambiar el audio de las pestañas. Voy a compartirles mi pantalla para que logren ver cómo se hace este proceso. ¿Podemos compartir la pantalla, por favor? Perfecto. El link que les hemos enviado, valentechforlife.com/podcast, va a enviarlos a esta página. En esta página vamos a dar clic en Play y dependiendo del idioma que queramos escuchar, vamos a darle clic derecho a la pestaña y vamos a silenciar página web. Y la vamos a activar únicamente en el momento en que deseemos escuchar la traducción. Muito bom dia e muito obrigada a todos por nos acompanharem nesta manhã. Antes de começarmos, queremos convidá-los a todos a abrirem o link de tradução que enviamos no chat. Isto considera as palestras que vão ser apresentadas na língua nativa dos palestrantes, espanhol e português. Neste link, vocês encontram tradução ao vivo, que vai traduzir as palestras de espanhol para português da doutora Julia, no te escuchamos. Ok. Muito bom dia, muito obrigada por acompanhar esta manhã. Antes de começar, queremos convidá-los a abrirem o link de tradução que enviamos no chat. Isto considera as palestras vão ser apresentadas na língua nativa dos palestrantes, espanhol e português. Neste link, vocês encontram tradução ao vivo, que vai traduzir as palestras de espanhol para português da doutora Botero e do doutor Juan Pérez, e de português para espanhol, no caso da doutora Porta. Uma vez aberto o link, devem clicar no botão Play e então silenciar a janela web que desejem. Para isso, vocês clicam com o botão direito do mouse em cima da janela e selecionam a opção Desativar o som do site. Desta forma, conseguem silenciar o GoToWebinar, onde os palestrantes estão falando, ou o canal de tradução, onde estará a tradutora a qualquer momento. Quando vocês quiserem fazer o oposto, clicam em ativar o som do site e desta forma conseguem escutar o canal que estiver na língua de vocês. Para aquellos conferencistas que tienen portátiles Mac o que están conectados de dispositivos Mac, el procedimiento es el mismo, lo único es que en la pestaña del lado superior derecho, al lado de la X de cerrar, encontrarán un icono de sonido, donde podrán ahí mismo silenciar el sitio web. No caso dos conferencistas que estejam utilizando um equipamento Mac, vocês têm na janela, no canto superior direito, ao lado do X de fechar, um ícone para silenciar o som dessa janela. Nesse caso, só precisam de clicar nesse ícone de som. Habiendo aclarado el tema de la traducción, agradecemos a todos su asistencia.
Desde Valentec estamos comprometidos con la educación médica continuada. Es por esto que el día de hoy los dejamos con los 3 conferencistas, la doctora Verónica Botero, gastroenteróloga y hepatóloga pediatra de Colombia, la doctora Gilda Porta, gastroenteróloga y hepatóloga pediatra de Brasil, y el doctor Javier Juan Pérez, gastroenterólogo y hepatólogo pediatra de España, que les hablarán del abordaje de la colestasis infantil y la deficiencia de la síntesis de ácidos biliares primarios. Finalizando las 3 charlas, tendremos el espacio para preguntas y sin más que decir, los dejamos con la presentación de la doctora Verónica Botero. Damos un minuto para dar este mensaje en português e empezamos. Tendo deixado a questão da tradução esclarecida, agradecemos a todos pela sua presença. Na Valentec estamos comprometidos com a educação médica contínua e é por isso que hoje temos 3 palestrantes, que são gastroenterologistas e hepatologistas pediátricos, a doutora Verónica Botero, da Colômbia, a doutora Gilda Porta, do Brasil, e o doutor Javier Juan Pérez, da Espanha. Eles vão falar sobre a abordagem das colestases infantis e da deficiência da síntese de ácidos biliares primários. Terminadas as 3 intervenções, teremos o espaço para perguntas. Deixamos então vocês com a apresentação da doutora Verónica Botero. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias a Valentec por la invitación. Vamos a empezar hablando del abordaje de la colestasis neonatal. Desde los años 1829, describieron la ictericia colestásica como una ictericia que no habían reportes de casos incluso en pediatrics, refiriendo que la ictericia aparecía incluso al nacimiento, que consistía en un color amarillo, que a veces podía progresar con una hepatopatía crónica. Entonces, como vemos, desde hace más de 100 años ya está descrita esta patología. Tenemos una incidencia de 1 en 2.500 a 5.000 recién nacidos vivos. En niños mayores puede ser un poco mayor, pero en los neonatos generalmente es esta la incidencia. Y vamos a definir la colestasis como una disminución en la formación o el flujo de la bilis que lleva a un acúmulo de sustancias que normalmente son excretadas al intestino. Recordemos que decir colestasis no es sinónimo de hiperbilirrubinemia. Hiperbilirrubinemia simplemente es el aumento de las bilirrubinas, pero cuando hablamos de colestasis estamos hablando que hay un aumento de la bilirrubina a expensas de la bilirrubina directa. Entonces, colestasis no es sinónimo de hiperbilirrubinemia. De esta colestasis, el 40% generalmente es obstructiva, es de origen biliar. El otro 70% es a nivel hepatocelular, por algún defecto en la membrana, una alteración metabólica o una alteración en la embriogénesis. Vamos a hablar básicamente de las guías de la evaluación de los niños colestásicos de la Sociedad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica que se publicaron en el 2017, donde llama mucho la atención, ya se considera el estudio genético como parte del abordaje inicial de los pacientes con colestasis, ya sea el panel genético o la secuenciación exómica. Vamos a hablar básicamente en estas guías y de las recomendaciones que tenemos. Recordemos que debemos estudiar a todos los recién nacidos con ictericia después de la segunda semana de vida. Entonces, después de la segunda semana de vida, todos los recién nacidos que persistan ictéricos, debemos hacerle unas bilirrubinas diferenciadas para ver si hay un patrón colestásico alterado. En los recién nacidos pretérmino podríamos esperar incluso hasta 3 semanas, pero también depende mucho de la clínica de los pacientes. Y colestasis es cuando la bilirrubina directa es más de 1 miligramos por decilitro o más del 20% de la total. ¿Cuál es la etiología? La etiología es multifactorial. Tenemos desde las infecciones congénitas como el TORCH, el HIV, la sífilis, el parvovirus B19, la hepatitis B, infecciones adquiridas como la sepsis, la infección del tracto urinario, las metabolopatías como la galactosemia, la tirosinemia, la alteración en la síntesis de ácidos biliares y otros errores innatos del metabolismo. Cuando hay obstrucción del flujo biliar, como la atresia de vías biliares, el quiste de colédoco, el síndrome de Silis espesa o la colangitis esclerosante. Los síndromes genéticos, y en él abordamos un grupo muy grande e importante, como son las colestasis intrahepáticas familiares progresivas, el síndrome de Alagille, la fibrosis quística, el déficit de alfa-1 antitripsina, síndrome de Down, las endocrinopatías como el hipotiroidismo y el panhipopituitarismo,
cuando está medicamentosa o tóxica, como la nutrición parenteral prolongada, sobre todo en los recién nacidos pretérminos, y cuando hay trastornos sistémicos que nos afectan el hígado, como la insuficiencia cardíaca debido a las cardiopatías congénitas. Recordemos que la hepatitis neonatal, que antes se consideraba como un diagnóstico, no es un diagnóstico. Generalmente la hepatitis neonatal es un diagnóstico de descarte y ahora abarca menos del 10% de las causas de colestasis neonatal. Entonces, recordemos que cuando decimos hepatitis neonatal, no estamos diciendo nada porque hay que buscar la causa del síndrome colestásico. ¿Cómo evaluamos a un paciente con colestasis? Lo primero, y en todos nuestros pacientes, hacer una historia clínica completa con unos antecedentes del embarazo, vi la historia perinatal, los antecedentes de la madre, si tuvo colestasis en el embarazo, si hubo oligoamnios, si tuvo restricción del crecimiento intrauterino, a qué edad apareció la ictericia. No es lo mismo la ictericia desde el nacimiento o cuando aparece después de la tercera semana de vida. ¿Cómo es el color de las heces? Esto es muy importante. Desde el 2006 salió una publicación en Pediatrics, donde en un estudio muy grande que hicieron en Japón, ustedes saben que allá es la incidencia más alta de atresia de vías biliares, y vieron que la carta del color de las heces tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta para atresia de vías biliares. Recordemos que lo primero que debemos descartar, o lo que más nos urge descartar en un niño colestásico, es que no tenga una atresia de vías biliares para poder hacer un manejo adecuado. En cuanto al examen físico, tenemos que ver el grado de ictericia, cómo son las facies, si el paciente es sindromático o si tiene unas facies características como el síndrome de Alagille, como la foto de este niño que estamos viendo, que es la cara triangular, la frente prominente, si hay equimosis o petequias, porque esto nos habla de una alteración en la coagulación, si hay hepatoesplenomegalia, porque la esplenomegalia puede ser ya por la hipertensión portal o simplemente por una enfermedad de depósito, si hay signos de hepatopatía crónica. Recordemos que la única enfermedad donde hay colestasis y cambios de hepatopatía crónica desde el nacimiento es la hepatitis alloinmune materna, lo que antes se llamaba la hemocromatosis neonatal. Si hay ascitis o no hay ascitis, generalmente los niños con enfermedad alloinmune materna nacen con ascitis y tienen historia de hidrops fetal. En cuanto a los paraclínicos, entonces, ¿qué voy a encontrar? Síndrome de colestasis, que es una hiperbilirubinemia a expensas de la directa. Voy a encontrar en cuanto a la función hepática las transaminasas elevadas con la fosfatasa alcalina y la gamma GT elevada o normal. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Voy a medir la síntesis hepática, entonces viendo cómo están los tiempos de coagulación, cómo está ese INR, si simplemente es por una mala absorción de vitaminas que el INR está prolongado, entonces voy a ver si me corrige o no con vitamina K, cómo está la albúmina, el amonio, la glicemia. Y voy a pedir otros exámenes complementarios enfocados a la clínica del paciente y a lo que yo esté sospechando. Entonces, voy a pedir cultivos si estoy pensando en algo infeccioso, voy a descartar todas las TORCH, voy a pedir una función tiroidea, un perfil LUPIC, un alfa-1 antitripsina. Si es mayorcito, voy a pedir unos electrolitos en sudor para ver si tiene fibrosis quística. Algo muy importante que yo tengo que ver cuando me afronto en un paciente con una colestasis es ver cómo está la gamma GT. Recordemos que la gamma-glutamiltransferasa es una enzima microsomal que se encuentra en los canalículos biliares, en los túbulos renales, también está en el páncreas, el pulmón, el corazón y los vasos seminales, que me habla de un patrón obstructivo. Es mucho más sensible que la fosfatasa alcalina para descartar problemas obstructivos, porque recordemos que la enfermedad, la fosfatasa alcalina también la produce el hueso. Y en los niños con colestasis generalmente tienen enfermedad ósea asociada a la colestasis y voy a tener la fosfatasa alcalina elevada y puede ser falsamente elevada por la osteopatía. Entonces, la gamma-glutamiltransferasa es mucho más sensible y específica del hígado. Según la edad voy a tener valores. En los recién nacidos pretérminos puedo tener un valor normal hasta 200. Aquí vemos en la tabla los valores normales y eso me ayuda para hacer el enfoque. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con colestasis, debo ver cómo está la gamma GT. Si la gamma GT es normal o si la gamma GT es elevada. ¿Por qué? Porque esto me va a hacer como un espectro de dos grupos de pacientes. Cuando tengo la gamma GT normal, solo me puedo enfrentar a tres posibilidades: a una colestasis intrahepática familiar tipo 1 o el FIC1,
a un defecto de BCEP, que es la colestasis intrahepática familiar tipo 2, o a una alteración en la síntesis de ácidos biliares. Como vamos a ver, la diferencia entre estos dos grandes grupos es que en la alteración de síntesis de ácidos biliares generalmente no hay prurito, pero recordemos que el prurito aparece después del tercer mes de vida por la madurez del sistema nervioso central. Entonces, en la colestasis neonatal el prurito no es algo que me ayude a enfocar. Cuando yo tengo una gamma GT elevada, lo primero que debo descartar es una atresia de vías biliares, un quiste de colédoco, un síndrome de Alagille, cualquier infección, la fibrosis quística, un déficit de alfa-1 antitripsina, nutrición parenteral prolongada, un MR3 que es una colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 3, que es con gamma GT elevada, o alguna otra metabolopatía. Entonces, siempre cuando tengo un paciente con colestasis, ver cómo está la gamma GT. Aquí vemos un estudio que se hizo entre el 2000 y el 2012, donde cogieron 256 pacientes con colestasis neonatal y los dividieron a ver cuáles eran extrahepática y cuáles eran intrahepática. Vieron que el 47% de estos pacientes tenían una colestasis extrahepática y el 52% una intrahepática. Entre esos, el FIC, la colestasis intrahepática familiar, el síndrome de Alagille, la alteración en la síntesis de ácidos biliares, eran parte de este grupo. Pero vieron algo muy llamativo, que cuando tengo una gamma GT menor de 75 o mayor de 300, se asocia a mal pronóstico. Por eso es tan importante ver cómo está la gamma GT. Porque cuando tengo una gamma GT normal, es un signo de alarma porque debo descartar estas tres patologías que les mencioné. Acá vemos más o menos cómo se distribuía la etiología de la enfermedad colestásica neonatal en estos 256 pacientes. Vemos que casi el 50% es una colestasis extrahepática dada por atresia de vías biliares, quiste de colédoco o síndrome de bilis espesa. Esto es más o menos la distribución que se divide en toda la literatura y en nuestra experiencia que más adelante les mostraré. Después está la hepatitis neonatal, que vemos que no es como tal hepatitis neonatal, sino que tiene una causa que puede ser el citomegalovirus, una infección urinaria, una infección sistémica, o puede ser idiopática en el 15% de los casos. Y más o menos otro 20-30% son las colestasis familiares, la alteración en la síntesis de ácidos biliares y el síndrome de Alagille. En cuanto a la imagenología, tengo lo más práctico y a la mano es la ecografía de hígado y vías biliares, pero recordemos que es muy operador dependiente, debe ser un radiólogo experto en ver los signos tempranos de alguna patología como la atresia de vías biliares, como el signo de la cuerda triangular. También tengo la posibilidad de hacer un Doppler esplenoportal. En cuanto a la gammagrafía, ya no se utiliza de rutina. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja para atresia de vías biliares, porque simplemente puede ser alterada por una inmadurez hepática y muchos neonatos tienen el hígado inmaduro, entonces no se recomienda la gammagrafía de rutina. Además, para hacer una gammagrafía y aumentar esa sensibilidad y especificidad, debo dar 5 días de fenobarbital y eso me enlentece el tiempo del diagnóstico y estoy perdiendo tiempo de diagnosticar una enfermedad. Entonces, en mi opinión personal y en lo que recomiendan las guías, ya no se recomienda hacer una gammagrafía. Tengo la CEPER, que tiene una sensibilidad y una especificidad con un valor predictivo positivo muy alto para atresia de vías biliares. La limitación es que no tenemos el duodenoscopio del tamaño adecuado en nuestro país para un niño. Y algo que coge cada vez más fuerza y que se está volviendo un gol estándar es la colangioresonancia, sobre todo para atresia de vías biliares y quiste de colédoco, que la tenemos muy asequible en nuestro medio. La biopsia hepática es muy útil, sigue haciendo el diagnóstico en más del 95% de los casos de la colestasis neonatal. Recordemos que para atresia de vías biliares hay hallazgos que son patognomónicos como la proliferación ductal, los tapones de bilis, la fibrosis perilobular, pero recordemos que hay otras patologías como las colestasis genéticas donde puedo tener proliferación ductal y transformación gigantocelular. Otros hallazgos, infiltrado inflamatorio, una ductopenia en el caso de síndrome de Alagille, como ya les dije, transformación gigantocelular en el caso de las colestasis genética. Y tengo la opción de hacer, bueno, la biopsia es útil para el diagnóstico, para ver el grado de fibrosis y puede ayudarme a ver algo de pronóstico.
Y tengo la opción de hacer la inmunohistoquímica, sobre todo para las colestasis genéticas, para el defecto de BCEP y el MDR3. No en todos los centros se tiene, pero cada vez está siendo más útil para diagnosticar este tipo de patologías. En cuanto a la colangiografía intraoperatoria, es el gold estándar para el diagnóstico de atresia de vías biliares. Tiene un 20% de falsos positivos. Me sirve porque puedo ver si hay también hipoplasia del árbol biliar. En síndrome de Alagille no tiene por qué haber alteración en el árbol biliar, en la fibrosis quística. Y lo mejor de la colangiografía intraoperatoria es que puedo hacer el diagnóstico y en caso que sea una atresia de vías biliares, puedo hacer al mismo tiempo el procedimiento de Kasai, que ahorita vamos a hablar de él. En cuanto a los estudios complementarios, electrolitos en sudor, si estoy pensando una fibrosis quística, las colestasis familiares también tienen falsos positivos para electrolitos en sudor, la alfa-1 antitripsina sérica, la TSH, T4, el TORCH, puedo medir los ácidos biliares en suero, un perfil lipídico. Si estoy pensando en un síndrome de Alagille, pues la valoración por oftalmología para ver embriotoxón posterior, el ecocardiograma para ver si hay estenosis de las ramas pulmonares, para ver vértebras de mariposa pido un rayos X de vértebra, y si definitivamente pienso que es algo genético, pues tengo que pedir el panel de colestasis o el exoma, como les dije al principio. Acá vemos cómo se ve el embriotoxón posterior, los antomas en el síndrome de Alagille, las vértebras en mariposa y las fases típicas de síndrome de Alagille. Acá vemos un paciente con Alagille, otro paciente con Alagille y que su madre, como la ven que lo está cargando, tiene facies de Alagille, pero ella es aniftérica, por eso es tan importante una historia clínica completa viendo todos los antecedentes de la madre, porque aquí con estas facies de la madre pues tenemos el diagnóstico. Vamos a hablar de la atresia de vías biliares porque es más del 40% de las causas de colestasis neonatal y es algo que tenemos que siempre tenerlo como sospecha diagnóstica. La incidencia es variable desde 1 en 6.000 en Japón a 1 en 19.000 en Europa. La etiología es desconocida y multifactorial. Como todos sabemos, los virus están muy implicados, entre ellos el citomegalovirus, pero aún no hay una etiología clara. Recordemos que hay 3 tipos. Más del 80% de los casos es no sindrómica, que es la que empieza en la etapa postnatal, generalmente después de la 3ª semana de vida. El 6% de los casos es con una malformación congénita sin lateralidad y el 10% es sindrómica con defectos de lateralidad. Recordemos que las otras malformaciones pueden ser polidesplenia, agenesia de la vena cava, dextrocardia. Si no se hace el procedimiento de Kasai o un trasplante hepático por la historia natural de la enfermedad, el 100% van a morir en el 2.º año de vida. Por eso es tan importante una detección precoz, sospechándola, haciendo un diagnóstico temprano y una remisión oportuna. Debemos sospechar atresia de vías biliares en todos los recién nacidos con ictericia después del 14 días de vida y los niños pretérmino después de la 3ª semana de vida. La edad del diagnóstico varía entre los 60 y los 100 días de vida según las distintas publicaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La hiperbilirubinemia a expensas de la directa, como dijimos al principio, elevación de las transaminasas y la gamma GT, hepatomegalia, acolia. Recordemos que es súper importante ver cómo es el color de las heces. Nunca es normal tener deposiciones claras o blancas, así el niño solo tome leche. Y esto es una redundancia y perdón decirlo, pero seguimos cayendo en el error que le decimos a la mamá, el popó es normal blanco porque solo toman leche y nunca es normal. También puede haber alteración de las pruebas de la coagulación secundarias a la colestasis. Lo ideal es hacer la portoenteroanastomosis antes de los 60 días de vida. ¿Por qué? Porque después de los 2 meses de vida ya el hígado va a estar más inflamado, más fibrótico y va a progresar más fácil la cirrosis. Entonces el Kasai debe hacerse lo más temprano posible y recordemos que aún en manos expertas solo se va a restablecer el flujo biliar en el 50% de los casos. El objetivo del Kasai es retrasar el tiempo del trasplante, pero también voy a decir algo acá muy importante y es que si lo hacemos debe ser antes de los 60, incluso 90 días de vida, pero hacer un Kasai tardío, cuando el hígado ya está cirrótico, lo que va a hacer es que va a ser más deletereo para el paciente. ¿Por qué? Porque el niño va a evolucionar con más colangitis a repetición, más riesgo de bridas y para el momento de trasplante, para el cirujano va a ser mucho más complejo
porque va a haber muchos más bridas, el abdomen va a estar pegado, entonces va a ser mucho más complejo. Y aunque no aumenta la mortalidad al final en los pacientes que se trasplantan, sí aumenta la morbilidad, perdón. Entonces es muy importante, si se hace el Kasai, que sea a tiempo, y si no, derivarlo al paciente de una trasplante hepático. Acá vemos en un estudio que hicieron en Tokio, en un hospital con 1953 pacientes, y vemos cómo se hacen varios grupos según el tiempo en que se les haga el Kasai. Y a medida que pasa el tiempo, entre más tardío sea el Kasai, pues es menos exitoso la permeabilidad del árbol biliar. Entonces, por eso es tan importante hacerlo antes de los 60 días de vida para lograr que haya una permeabilidad del árbol biliar. En cuanto al manejo, recordemos que estos pacientes tienen los requerimientos energéticos entre 120 y 150%. Debemos hacer una buena valoración nutricional, asegurar una adecuada vía de alimentación, si es necesario por sonda nasogástrica. Recordemos que debemos dar un aporte adecuado de carbohidratos, proteínas y grasas. Aquí vemos que los carbohidratos es las 2/3 partes de los requerimientos. Las proteínas entre 2 y 3 gramos por kilo día y asegurando que tenga enriquecimiento con aminoácidos ramificados. No hay que disminuir los aportes a no ser que tengamos una hiperamonemia. El aporte de grasas es hasta el 50% de los aportes y preferiblemente que el 70% de estos sean en forma de triglicéridos de cadena media que no necesitan de la bilis para la absorción. En cuanto a las vitaminas, las liposolubles siempre debemos medirles niveles séricos y dar los suplementos que requieran. En las vitaminas hidrosolubles tenemos que dar 2 veces los requerimientos normales de un niño sano. Aquí vemos en la tabla los requerimientos. Y a pesar de una suplementación adecuada, hasta el 75% de los pacientes con colestasis tienen un déficit de vitaminas liposolubles importante. Asegurar un aporte de minerales. Hierro solo lo vamos a dar si hay deficiencia, porque el hierro es hepatotóxico a largo plazo y me puede estimular el estrés oxidativo y aumentar la fibrogénesis. Damos aporte de calcio, selenio, zinc, el manejo adecuado del prurito con antihistamínicos que no funcionan tan bien, y en casos de difícil control la rifampicina nos funciona muy bien como para el prurito. El ácido ursodesoxicólico es un ácido biliar secundario sintético, como todos sabemos, que tiene un mecanismo de acción muy variado que nos va a ayudar a cambiar la composición de la bilis, protege la membrana del hepatocito, tiene efectos inmunomoduladores, nos sirve como un agente de señalización intracelular para favorecer el flujo de la bilis, nos va a inhibir la apoptosis de los hepatocitos y nos puede proteger los colangiocitos de la toxicidad de los ácidos biliares. Recordemos que no en todos los casos está indicado el ácido ursodesoxicólico. Cuando yo tengo una obstrucción completa del flujo biliar por atresia de vías biliares, el ursacol no me va a servir porque se me va a acumular más en el hígado y puede ser más tóxico. Aquí está la dosis, entre 30 y 45 miligramos por kilo día divididos en 3 dosis. Y tenemos el ácido cólico, que es un ácido biliar primario que ayuda a restablecer el flujo biliar y está indicado cuando hay alteración en la síntesis de ácidos biliares. Más adelante la doctora Porta nos hablará de eso, porque produce una inhibición en la producción de los precursores tóxicos de ácidos biliares primarios con una retroalimentación sobre la 7-alfa colesterol hidrolasa, que es una enzima clave en la producción de ácidos biliares. Y nos va a ayudar a restablecer la absorción intestinal de grasas y vitaminas liposolubles. La dosis es entre 5 y 15 miligramos por kilo día en 2 dosis. Acá vemos su mecanismo de acción. Para concluir, recordemos que hay un amplio espectro de patologías que se manifiesta con colestasis, que no todo es atresia de vías biliares, aunque es un porcentaje muy importante y debemos sospecharlo siempre. En el abordaje inicial de los niños con colestasis, la gamma GT tiene una validez muy importante. Recordemos que uno no sospecha lo que no sabe, entonces, para que se nos abra el espectro de patologías que tenemos, el estudio genético cada vez tiene más peso en el abordaje del paciente con colestasis después de descartar las causas más comunes y que podamos descartar. Para finalizar, les quería mostrar en la experiencia en mi centro, en la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia, en la experiencia de 386 niños trasplantados, vemos que las enfermedades colestásicas
son más del 70% de los casos. Si sumamos que la atresia de vías biliares es casi el 60%, las colestasis genéticas el 8%, el síndrome de Alagille el 4%. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico oportuno y una remisión temprana de este tipo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica. Ahora damos paso a la presentación de la doctora Gilda Porta. Recordemos para los asistentes que en estos momentos la traducción en el link enviado al chat y en el documento se realizará de portugués a español. Doctora Gilda, la dejamos para que inicie. Dennos un momento y solucionamos el problema de audio. No estamos escuchando a la doctora Gilda en estos momentos. No estamos escuchando a la doctora. Doctora Gilda, qué pena interrumpirla nuevamente. Doctor, ¿les parece? Vamos a seguir con la charla del doctor Juan Pérez mientras solucionamos el problema de audio de la doctora Gilda Porta. Doctor Juan Pérez, lo dejamos con su presentación. Nuevamente la traducción estará de español a portugués. Buenas tardes, ¿ven mi presentación? Perfecto, doctor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, en este caso, mi charla era la última porque en principio la doctora iba a comentar la teoría sobre el déficit de síntesis de ácidos biliares y yo iba a presentar estos casos clínicos que hemos tenido en nuestra unidad en los últimos años. Intentaré resumir de forma rápida el metabolismo de los ácidos biliares para que puedan entender posteriormente la charla. Como ya sabrán muchos de ustedes, los ácidos biliares provienen del colesterol y es en el hígado a través de varias reacciones, a través de diferentes cadenas también que llevan a cabo diferentes enzimas para dar lugar a los ácidos biliares primarios. En el caso del ser humano hay dos, el ácido quinodeoxicólico y el ácido cólico, que posteriormente se conjugan también en el hígado para ir a parar a las vías biliares, posteriormente al intestino, donde hacen la digestión y absorción de las grasas. En concreto, yo voy a hablar de dos casos que tienen un déficit de una enzima, en concreto esta enzima de nombre tan fácil de pronunciar, que resumiremos como 3-beta-HSD, que es una enzima clave que si tenemos una mutación, ¿no? Si tenemos un déficit de esta enzima, no podremos fabricar de forma efectiva ácidos biliares primarios. Vamos con los casos clínicos. El primer caso es un varón que me llevó a la consulta con 9 años. Era un paciente que ya estaba en seguimiento en nuestra unidad desde los 4 años, donde consultó por clínica de distensión abdominal intermitente y de posiciones hipocólicas. En la analítica tenía una muy ligera hipertransaminesemia, siendo el resto del perfil hepático y el resto de la analítica normal, y también presentaba un ligero déficit de vitaminas liposolubles, en concreto de la vitamina D. Como ya ha dicho mi compañera, muy importante asegurarnos
de cómo son las deposiciones de los pacientes, no vale con preguntar, ¿son las deposiciones normales? Pero sí, son normales, porque siempre las han visto así y muchas veces pueden ser blancas como la tiza. Podemos tener estas tarjetas. Hoy en día tampoco hace falta que nos traigan las heces. Nosotros antes siempre pedíamos, tráenos una deposición. Hoy en día, con los móviles, por favor, hazle una foto. Es mucho más rápido y más sencillo. Y nosotros nos aseguramos de cómo son las deposiciones, porque lo que puede ser normal para los padres puede que no sea normal. En este caso sí que presentaba deposiciones ligeramente hipocólicas. Mis compañeros realizaron un estudio etiológico inicial. Como bien ha dicho mi compañera, pues descartaron las hepatopatías, que ya sabemos que son raras en la infancia, pero aquellas que son más frecuentes fueron negativas. También se hizo una ecografía de abdomen donde únicamente se veía un hígado ligeramente hiperecogénico, se descartó cualquier causa obstructiva y en principio el paciente no presentaba ningún otro signo de alarma. Esta es la ecografía donde vemos un hígado ligeramente hiperecogénico, pero sin signos de cronicidad y ninguna otra alteración. Se decidió iniciar tratamiento con ácido urso desoxicólico y suplementar el déficit de vitamina D que presentaba. Al cabo de pocas semanas, el paciente presentó una normalización analítica y clínicamente también empezó a presentar heces de una coloración más oscura. A partir de entonces, desde los 4 años hasta los 9 años, pues estuvo haciendo controles semestrales donde la normalidad era la rutina y con un crecimiento y un desarrollo bastante adecuados. Entonces, bueno, es un paciente que vino de otro compañero a mí. Yo al recibirlo vi que tenía una analítica normal, que era normal durante los últimos años y tenía una última ecografía reciente donde únicamente se veía un hígado ligeramente hiperecogénico. Dados los antecedentes y no sabíamos muy bien lo que pasaba con este paciente, decidí retirarle el ácido urso desoxicólico y ver qué pasaba. A los pocos meses volvió a la consulta y la madre me refirió, pues ha vuelto a hacer estas heces, ¿no?, más claras, sin presentar ninguna otra clínica y la analítica seguía siendo normal con una vitamina D en el límite de la normalidad. ¿Qué ocurrió en ese contexto? Casualmente se celebró el Congreso Nacional de mi país. Yo acudí y había una charla del doctor González sobre el déficit de síntesis de ácidos biliares. Explicó su experiencia y en qué consistía la enfermedad. Aquí en nuestro centro hasta ese momento no habíamos diagnosticado ningún caso de esta enfermedad y si bien no sabía muy bien qué pasaba con mi paciente, con la explicación del doctor González y si bien no cumplía muchos de los criterios, pensé, esto es lo que tiene que tener mi paciente. Por lo tanto, en ese momento sospeché que pudiera ser un déficit de síntesis de ácidos biliares e inicié el estudio para ello. Luego sigo con ese caso. El segundo caso es una mujer de 10 años. También se inició el estudio en nuestro centro con 2 años, donde fue remitida por hepatomegalia, ictericia y esteatorrea. La analítica presentaba una colestasis con una bilirrubina directa de 3, una ligera hipertransaminasemia, la gamma GT era normal. Presentaba también déficit de vitaminas liposolubles y en concreto una coagulopatía que revertía después de tratamiento con vitamina K. Se inició estudio etiológico, los primeros estudios fueron negativos. Los compañeros que llevaban a la paciente eran los compañeros de gastroenterología y el signo guía en ese momento era más la esteatorrea y un fallo de medro discreto. Se iba a hacer endoscopia y otras pruebas etiológicas. Todo en ese momento era negativo o estaba pendiente y en ese impasse la paciente desapareció. Se perdió el seguimiento de la paciente, luego hemos sabido que se mudaron, no podían acudir a los controles, no avisaron, fue complicado poder contactar con ellos. Casos que a los 10 años a mí me llega a la consulta una paciente remitida desde atención primaria por clínica de distensión abdominal, ictericia, esteatorrea, tenía franca facilidad para aparición de hematomas con cualquier golpe y en los últimos años había presentado cada vez más dificultades para continuar el ritmo de los compañeros en clase. Al reparar en su historia vi todos los estudios que se habían hecho previamente por mis compañeros y revisé un poco todo lo que se había realizado y decidí un poco empezar de nuevo la anamnesis.
poco que añadir a lo que había comentado antes, y en este momento pues presentaba una hipertransaminasemia leve moderada con una gamma GT normal, a pesar de una colestasis con una bilirrubina directa de 3. También presentaba este déficit de vitaminas que había presentado previamente. Durante todos estos años no había recibido ningún tipo de tratamiento. E igual que antes, tras administrar vitamina K, la coagulopatía que presentaba revertía. En la ecografía de esta paciente sí que había signos de una patopatía más avanzada, con un hígado más heterogéneo, como podemos ver en esta imagen, un hígado más nodular, y también presentaba signos de hipertensión portal con una esplenomegalia y una velocidad en la vena portal con lentecida. Como he dicho, reinicié un poco el estudio etológico basándome un poco en los estudios que habían hecho previamente. Suplementé las vitaminas que tenía deficientes y dado que no presentaba ningún cuadro obstructivo, inicié tratamiento con ácido urso desoxicólico a la espera de los resultados. A las pocas semanas, la paciente manifestó una clara mejoría tanto clínica como analítica. Y en este momento yo creo que fue gracias a que el caso 1 había sido diagnosticado hacía pocos meses que se me encendió la bombilla y dije, esto tiene que ser lo mismo que presentaba el otro paciente. Fue cuando también sospeché este déficit. Supongo que, como bien ha dicho mi compañera, solo vas a sospechar lo que conoces. Por eso es importante, aunque esta patología es extremadamente rara, al menos conocerla y tener unos pequeños conocimientos de ella nos puede servir para poder diagnosticarla. Al menos para poder orientarla y si no tenemos las herramientas, pues derivarla para que otros las diagnostiquen. Para el diagnóstico, ¿qué es lo que hice? Pues, por un lado, retiré el tratamiento con ácido urso desoxicólico para poder hacer la determinación de ácidos biliares en sangre, que esta es cuantitativa, donde vemos que hay un déficit claro de ácidos biliares en sangre, y realicé el estudio cualitativo en orina. En este caso en mi centro no se realiza, lo derivamos a otro centro, o sea que siempre se demora un poquito el resultado, pero en ambos fue compatible con la deficiencia de 3-beta HSD. Había un déficit claro de ácidos biliares primarios y un aumento de otros metabolitos secundarios. Tras la confirmación bioquímica, realizamos un estudio genético para intentar confirmar la enfermedad a nivel genético. En el caso 1 se hallaron 2 mutaciones en heterocigosis. Este paciente no presentaba antecedentes de consanguinidad. En el caso 2 sí que había varios antecedentes de consanguinidad, por lo tanto tiene más congruencia también que la mutación que presentara esta paciente fuera en homocigosis. En ambos casos los padres eran portadores y se ha realizado estudio a los hermanos de cada uno de los pacientes, no detectando ningún otro paciente enfermo, sí que algún paciente con una mutación de portador. Antes de iniciar tratamiento decidí realizar una biopsia hepática a ambos pacientes para ver en qué punto estábamos antes de iniciar el tratamiento. El caso 1, sorprendentemente, tenía una fibrosis moderada, a pesar de que, ya digo, clínicamente hasta ese momento, únicamente con tratamiento con un sochol, de una forma que no sabíamos muy bien el por qué, había tenido un curso muy benigno. Sin embargo, tenía ya una fibrosis moderada. En el caso de la segunda paciente, el estadio de fibrosis era más avanzado, tenía ya un estadio de cirrosis la paciente. A la vez de la biopsia decidí realizar también una prueba de elastografía. En este caso tenía más a mano el poder realizar la técnica de ARFI para intentar ver si había una congruencia con el estadio de fibrosis que me había salido en la biopsia. Fue así. La verdad es que en ambos estaba elevado y era bastante congruente, como vamos a ver en la gráfica de uno de los estudios realizados en pediatría con el estadio de fibrosis que presentaba. Esto favorece el seguimiento de una manera más no invasiva, dado que no vamos a hacer una biopsia de forma sucesiva a estos pacientes para ver realmente si hay una respuesta o no en la fibrosis. Una prueba de elastografía como es el ARFI, como es el FibroScan, nos puede ayudar en este menester. Para el tratamiento, pues si bien digo es una enfermedad rara, por lo tanto, si entramos a ver qué hay publicado sobre esta enfermedad no encontraremos mucho, sí que hay algún caso clínico descrito. En concreto, para esta mutación, la verdad es que el grupo francés del doctor González ha hecho varias publicaciones con una serie de casos amplia y con un seguimiento además también muy largo. Incluso recientemente han publicado
un seguimiento de hasta 25 años de pacientes pediátricos que ya son adultos y siguen el tratamiento con ácido cólico con una muy buena respuesta. Por lo tanto, la elección de tratamiento parecía bastante clara y inicié en los dos el tratamiento, que ambos dos iniciaron el tratamiento a los 11 años. La dosis de tratamiento es la indicada, en este caso ambos dos recibieron una dosis alrededor de 6-10 miligramos kilo día. En el caso del varón, el seguimiento es ya de más de 2 años. En ese momento, bueno, y todavía hoy sigue asintomático, con una analítica normal, no presenta esteatorrea en los análisis de FENIR, de las heces. A nivel de vitaminas tiene unos niveles correctos sin necesidad de suplementación. Una ecografía normal, esa ligera hiperecognitia prácticamente se ha resuelto, y a nivel de elastografía en los controles sucesivos hemos visto una mejoría en este apartado también. Por poner un pero, no sé si se ve del todo bien esta gráfica, es un paciente que, a pesar de tener los dos padres con una talla más bien alta, tiene un crecimiento un poquito deficiente que incluso se ha visto más acusado en los últimos años. Curiosamente, con el tratamiento con ácido cólico. Recientemente ha sido valorada por nuestros compañeros de endocrinología. Parece que hay un retraso madurativo de alrededor de 2 años. Por lo tanto, hay un margen de crecimiento todavía amplio y por ahora haremos seguimiento y no hará falta hacer nada más por el momento. A nivel hormonal, además, es congruente con esto que les estoy diciendo. En el caso de la paciente, el caso 2, ahora mismo está asintomática, ya no presenta esta facilidad para los hematomas, no tiene distensión abdominal. A la exploración únicamente presenta una leve hepatodesplenomegalia. La analítica ha mejorado ligeramente, si bien todavía las transaminasas no se han normalizado, no presenta esteatorrea, y el nivel de vitaminas también se ha normalizado. Únicamente necesita algo de vitamina D, generalmente en los meses de invierno. Tal vez esto es porque lo monitorizamos. Yo creo que si yo me hiciera una analítica en invierno, sobre todo cuando me toca hacer unas cuantas guardias, también la tendría deficiente. En cuanto a la ecografía, tiene una mejoría de los signos de hipertensión portal que mostraba, y la elastografía pues también congruente con estos hallazgos, que aparentemente parece que puede incluso mejorar la fibrosis de estos pacientes. Recientemente ha tenido el nuevo control de ARFI, e incluso este valor de 2,1 ha descendido a 1,8. Y a nivel escolar, la verdad es que esto no lo hemos cuantificado con una escala, pero tanto la familia como ella refieren una mejoría en el rendimiento académico que se muestra en las notas que va consiguiendo. En parte porque antes también faltaba bastante a clase por su situación clínica, y ahora puede hacer excepto los últimos meses por el COVID, pero previamente ya había podido restablecer las clases con normalidad. Esta paciente, debido a este déficit mantenido de vitaminas, también realizamos un estudio de densitometría. La verdad es que fue normal, por lo tanto no hemos suplementado más allá de lo que nos dicen las analíticas. Y a nivel de crecimiento es una paciente que ha continuado por el percentil que ya llevaba, a pesar de su déficit. Lo que sí, en los últimos meses, desde que recibe el tratamiento, digamos que se le ha abierto el apetito y está ganando peso. Estamos intentando regular esto de la alimentación e intentar también que haga un poquito más de ejercicio. La verdad es que se encuentra muy bien. En cuanto a la monitorización de la enfermedad, la realizamos a través de los metabolitos atípicos en orina, con la misma prueba, con la espectrometría de masas que realizamos para hacer el diagnóstico. Y vemos cómo en ambos casos pues esto prácticamente se ha normalizado. En el caso 1 no se hallan metabolitos atípicos en los controles de orina desde los 12 meses de tratamiento, y en el caso de la paciente número 2 es prácticamente leve, habiendo habido un descenso, como ven, muy significativo. La dosis de tratamiento inicial no se ha modificado debido a la buena evolución. Ya veremos conforme crezcan si necesitamos aumentar la dosis. Todo esto, además, ha sido con una muy buena tolerancia del tratamiento, no hemos tenido ningún efecto secundario, por lo tanto, vemos que es un tratamiento muy seguro, igual que ya indicaban los distintos artículos al respecto. Para concluir, decir que sí, son cosas raras, rarísimas, según nuestro espectro de actividad
puede ser que nunca lo veamos, pero bueno, si estamos en una consulta de gastroenterología, en una consulta de patología, ante un paciente con bien colestasis, bien megalias, bien estatorrea, fallo de Medro, pensaré antes otras cosas, sí, pero si estas primeras cosas no me salen, tener presente esta enfermedad no vaya a ser que sea el diagnóstico. Para el diagnóstico necesitamos la técnica de espectrometría de masas o bien la genética, como bien ha dicho mi compañera, cada vez están más presentes en los protocolos y cada vez más temprano las pruebas genéticas, en este caso en el diagnóstico diferencial de la colestasis. Recientemente, perdonadme que añada este caso, hemos diagnosticado otro déficit del metabolismo de los ácidos biliares, en este caso un defecto en la conjugación, en el último paso de esta síntesis de ácidos biliares. Era un lactante con colestasis y gamma GT normal. En ese momento se descartaron otras causas más frecuentes y dada esa gamma GT normal, pues pensamos, como ha dicho la compañera, o bien en un déficit de síntesis de ácidos biliares o una colestasis intrahepática familiar. Se realizó el estudio de ácidos biliares en sangre, en este caso eran elevados, y se realizó en orina, pero hubo un problema con la muestra y no pudimos obtener el resultado. Dado que obtuví el resultado pues, elevado en ácidos biliares en sangre, pensé que se trataría más de una colestasis intrahepática familiar, pero llegó el estudio genético y ¿no? me contradijo. En este caso era un déficit de síntesis, pero en concreto un déficit de la conjugación de ácidos biliares. Una cosa, pues, dentro de esta rareza, pues aún más rara, y cuyo tratamiento no es en concreto el ácido cólico. El ácido cólico está sin conjugar y necesitamos un ácido biliar conjugado. Bueno, una curiosidad que hemos tenido recientemente. Para el control de la enfermedad y la dosis que necesitamos de tratamiento es necesaria también la espectrometría de masas y monitorizar los metabolitos en orina. Y como ya está demostrado en la bibliografía y también en estos dos casos que os he traído, el tratamiento con ácido cólico es seguro y efectivo para los pacientes pediátricos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, nuevamente vamos a seguir con la charla de la doctora Gilda Porta. Doctora, podemos presentar su pantalla. La escuchamos perfecto. Perfecto. Recordamos a los asistentes, la traducción ahora será de portugués a español a través del link que se ha enviado al chat. Bom, gostaria de agradecer inicialmente pelo convite de poder participar desse encontro. E eu acho muito importante esse tema, porque é uma doença que nós vamos conversar de ácidos biliares e que exige uma emergência total. Eu vou apresentar inicialmente o caso clínico, para depois discutirmos em relação a essa doença. Então, trata-se de uma menina parda, feminina, que veio de Sergipe, e a primeira consulta dela veio no dia 24 de abril de 2020. Eu quero mostrar a gravidade do caso, que é completamente diferente do que o colega da Espanha mostrou, porque são doenças de deficiência de ácido biliar, mas espectros diferentes, porque são duas doenças de duas enzimas diferentes que vocês têm a deficiência. Essa criança ela nasceu hipoicterícia, nasceu com fezes hipocólicas já desde os 2 dias de vida, e ela teve alta, ictérica, e aí a mãe só procurou o pediatra 1 mês depois, e o pediatra olhou e aconselhou manter o leite materno e fazer banho de sol. Não fez exame nenhum, não fez nada. Como os pais são muito simples e jovens, eles ficaram com a criança em casa e a criança começou a piorar. Ela começou a piorar e quando ela tinha 2 meses e meio, ela voltou ao posto de saúde e lá eles aconselharam a continuar fazendo banho de sol. Como a criança piorou, a criança começou a aumentar a icterícia e começou a ter vômitos persistentes e aumento de volume abdominal, e a mãe notava que a criança não estava urinando e perda de apetite.
A única coisa é que, apesar da perda de apetite, era leite materno exclusivo e a mãe reportava que tinha peso e altura normal. Nasceu de parto normal, com peso extremamente adequado, um apgar bom e um leite materno exclusivo, e teve alta com um dia de vida, foi embora no dia seguinte da maternidade. Os pais são extremamente jovens, não tinham nenhuma comorbidade, era o primeiro filho do casal, não são consanguíneos, e a mãe relata que não teve nenhuma doença infecciosa. No exame físico de entrada, com 4 meses, ela tinha um peso bem aumentado, ela estava no 6,3, uma altura, era uma criança muito grande, que tinha uma icterícia, palidez, uma irritabilidade muito extrema, não tinha face sintomática. O que chamava atenção que ela já tinha um fígado muito grande, a 4 centímetros do rebordo costal, e um baço de 3 centímetros. Não tinha edemas e, aparentemente, ela não tinha, no dia da entrada, aparentemente, ela não tinha CIT, na hora que ela entrou no hospital. Fato que a criança já estava muito grave, e imediatamente a criança foi para a UTI. E aí, eu vou mostrar os primeiros exames, vou mostrar a evolução. Assim que a criança internou, esses são os primeiros exames do dia 21 de abril, agora, que ela tinha umas enzimas elevadas, tinha uma gama-GT normal, praticamente normal, mas já tinha uma bilirrubina total de 29, com uma direta de 25, e já chamava atenção o INR de 3,54, e que não houve melhora depois das doses de vitamina K. E já tinha um fator 5 extremamente baixo. Além disso, nós dosamos imediatamente os ácidos biliares, que quando chegou, veio extremamente baixo, 10, veio 6, e aí nós pensamos imediatamente que se tratasse de uma colestase familiar, alguma doença hereditária. Ela já tinha sinais de doença hepática grave, como a hipobuminemia, uma hipoglicemia. Essa criança já estava, quando chegou, estava em acidose e tinha uma amônia extremamente elevada, mostrando que a criança já teve falência hepática total. Então, imediatamente, nós imaginávamos que essa criança tinha uma deficiência, e assim, com 4 meses não dava, a criança não tinha prurido, obviamente, que geralmente o prurido, que nem a doutora Verônica falou, ela começa mais tardiamente. Então, nós investigamos rapidamente as infecções congênitas e nós excluímos já tirosinemia, alfa-1 e galactosemia. Então, nós imaginávamos, claro que não era isso, porque geralmente tudo isso vocês têm o aumento dos ácidos biliares, então a gente já achava que essa criança tinha uma doença do ácido biliar. Tinha uma hepatomegalia, que nos chamava atenção, com uma vesícula visível, e aí nós fizemos a espectrometria de massa por exame de urina, e que mostrou uma deficiência da 5-beta-redutase, uma deficiência da 5-beta-redutase. Isso daqui é uma deficiência extremamente rara, que eu vou mostrar para vocês, e fizemos o teste genético que confirmou heterozigose para o gene da deficiência da 5-beta-redutase, que é a QR1D1. Bom, na realidade, para mostrar para vocês que não adianta só a gente fazer espectrometria de massa, o complementar é o teste genético. Então, esses 2 exames são fundamentais para a gente fechar o diagnóstico da deficiência da 5-beta-redutase. O que aconteceu com a criança? A criança veio piorando, desenvolveu ascite, sangramento gastrointestinal. Quando a gente solicitou o medicamento, que a gente não conseguiu dar, porque a criança piorou, coagulopatia, encefalopatia, choque séptico, e veio a falecer. Então, essa criança morreu menos de 1 mês depois que chegou do nosso hospital. O que a mensagem que a gente tem? Em primeiro lugar, é uma doença que tem que fazer o diagnóstico de emergência. Extremamente grave, emergencial, porque é exatamente a evolução desses casos com a deficiência da 5-beta-redutase. Então, esse era o caso clínico. Então, as causas que o Rand mostrou para nós, existem várias doenças da síntese genética, da síntese dos ácidos biliares,
mas as mais comuns foi o que ele mostrou, que é a deficiência da 3-beta-hidroxiesteroide óxido redutase, que a diferença é que começa às vezes mais tardiamente, o que começa mais frequente, mais rapidamente, é o que da nossa paciente, que era uma deficiência do gene AQR1D1, que tinha uma deficiência da 3-oxoesteroide 5-beta-redutase, que leva a uma insuficiência hepática neonatal fulminante. Para dizer para vocês que tem outros genes que são responsáveis pela síntese dos ácidos biliares, que também podem levar a uma hepatite neonatal, porém, de todas elas, a mais grave de todas, que pode levar mais rapidamente a uma falência hepática, é a 3-oxo-beta, chamado 5-beta-redutase. Tivemos um caso que a criança faleceu depois que veio o diagnóstico. Por quê? Porque nasceu um irmão, essa criança está no Instituto da Criança e que está sendo acompanhada, e a criança, aparentemente, eu não sei qual é qual é a doença, a alteração, se é do AQR1D, mas aparentemente a criança está recebendo ácido cólico. Então, dentro da síntese, você sabe que o ácido biliar deriva do colesterol. Então, você tem duas formas. Aquela que a alteração é através da cadeia, né, da cadeia lateral, que dá o que se chama de xantomatose cérebro-tendinosa, que nada mais é do que a síndrome de Zerleger, que são as doenças paroxismais e que realmente funciona muito bem o medicamento. Dá uma doença neurológica e, obviamente, como a gente não tem ácido biliar, você tem uma absorção das vitaminas lipossolúveis. E as mais comuns que eu falei para vocês, o que foi mostrado pelo pessoal da esteroide hidrogenase, e o nosso caso, que era uma deficiência da 5-beta-redutase e que pode levar a doença hepática, cirrose, colestase, transplante ou morte se não for tratado imediatamente, que é o que aconteceu com a nossa paciente. Quais são as consequências dessas duas doenças, dessas deficiências? Já foi falado, tem uma deficiência primária dos ácidos biliares, um acúmulo não usual dos metabólitos hepatotóxicos, levando a colestase, a dano hepático e, obviamente, levando a um prejuízo das vitaminas lipossolúveis. Se não for tratada, é letal. Apesar do colega ter mostrado o caso já de 10 anos de idade, eles falam que geralmente a evolução da 3-beta-hidroxidesdrogenase é um pouquinho mais tardio, porém, no nosso caso, geralmente, se não fizer diagnóstico precoce ou a gente dá o medicamento e encaminha rapidamente para o transplante, essas crianças falecem antes de 1 ano de idade. São doenças extremamente raras, como vocês podem ver, a prevalência depende de vários lugares. No nosso país, no Brasil, nós não temos noção de quantos casos a gente tem, porque essas crianças ou falecem muito precocemente, e a grande dificuldade, realmente, eu vou mostrar para vocês, que são doenças subdiagnosticadas e a gente não dispõe de um laboratório adequado para a gente fazer o diagnóstico precoce. Estimada a prevalência na França de 4,02, na Itália 1,98 e na Inglaterra em 1,69. Então, só para você dizer, que vou mostrar para vocês, que nesses últimos 15 anos houve um aumento dos casos diagnosticados, não só da 3-beta-desdrogenase, assim como no nosso caso da 5-beta-redutase, deficiência. Isso eu acabei de falar para vocês, porque geralmente a doença não é diagnosticada, existe falta de informação médica e possibilidade diagnóstica, que no nosso país a gente agora está conseguindo por causa do laboratório que está nos auxiliando. Porém, realmente a gente precisa dispor de um laboratório adequado para a gente fazer diagnóstico dessas doenças. Pensamos, fazemos ácidos biliares. Ácido biliar é uma coisa que tem que entrar, na minha opinião, na rotina de toda criança que tem colestase, claro, afastando as causas que conseguimos fazer o diagnóstico, como a atresia de vias biliares, as doenças obstrutivas, deficiência de alfa-1, tirosinemia.
Depois disso, é obrigatório a gente dosar os ácidos biliares, na minha opinião. Como é que a gente faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico dessa doença é uma combinação de dados clínicos, que eu falei, bioquímicos e achados. Bem, a confirmação histológica não adianta só fazer análise dos ácidos biliares, tem que ter a confirmação diagnóstica através dos ácidos biliares mais o teste molecular. Por quê? Porque muitas vezes vocês podem ter as alterações na espectrometria de massa que aparecem algumas outras doenças colestáticas, numa quantidade menor, então muitas vezes você não consegue fechar o diagnóstico definitivo só com análise de espectrometria de massa. Então, o diagnóstico definitivo tem que ser associação não só da análise dos ácidos biliares, mas também do estudo genético. Do ponto de vista clínico, toda criança tem colestase desta doença, dessa deficiência da 5-beta-redutase. Insuficiência hepática no primeiro mês de vida, icterícia prolongada e geralmente progressiva, presença de hépato e ou esplenomegalia e rapidamente sinais de falência hepática. E ou a criança pode ter síndrome de má absorção associado com deficiência de vitamina lipossolúvel, mas na minha opinião isso é um pouquinho mais tardio. E as crianças, a maioria das crianças já tem cirrose muito rapidamente, e a ausência de prurido quando a criança consegue chegar numa determinada idade que já começa a apresentar prurido. Investigação, então, tem aumento de TGO-TGP, uma hiperbilirrubinemia sempre às custas de bilirrubina direta, uma gama-GT sempre normal ou diminuída, essa que a Verônica já falou, a grande diferença que é obrigatório da gente fazer, e, finalmente, a importância normal dos ácidos biliares. Isso é uma emergência. Então, se você tem ácido biliar normal ou muito baixo, é uma emergência porque tem que imediatamente tomar uma conduta clínica ou mesmo uma conduta cirúrgica se a gente não dispõe de medicamento adequado. Achado histológico, quando é possível fazer, porque muitas vezes as crianças da deficiência da 5-beta-redutase, muitas vezes a gente não consegue fazer biópsia pela coagulopatia, mas quando consegue, tem uma colestase canalicular com sinais de hepatite de células gigantes, que é uma hepatite neonatal clássica, ou então a criança já evolui, como eu falei, com uma fibrose septal ou cirrose, dependendo do estadiamento da doença. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico é feito por histológico, muitas vezes durante o transplante, que eles fazem o estudo anatomopatológico. Então, a confirmação do diagnóstico é sempre pelos dois, biologia, que eu falei para vocês, e análise dos ácidos biliares urinários. Então, eu estou terminando para dizer para vocês o seguinte, que é uma doença de emergência, emergencial, que a gente tem que fazer o diagnóstico. Toda criança com colestase que evolui rapidamente, principalmente a icterícia é progressiva no primeiro mês de vida, nos primeiros 2 meses, a gente tem que fazer de qualquer jeito para a gente conseguir fazer os ácidos biliares. Se os ácidos biliares estiverem muito baixos, certamente essa criança tem uma deficiência de ácido biliar. Aí a gente vai atrás para conseguir o medicamento, desde que existe, porque tem determinados genes, determinadas doenças do ácido biliar, que não adianta a gente dar o que foi dado na outra deficiência, o ácido cólico. Essa é uma doença que realmente há pouco tempo que está sendo usado o medicamento disso, porque as crianças evoluem muito rapidamente para óbito. Então, esse é um algoritmo sugestivo, que eu acho que a Verônica já falou, que eu não vou falar. Eu só queria falar para vocês, eu continuo insistindo, dizendo, se a gama-GT é normal e a criança não tem prurido, imediatamente fazemos o ácido biliar, e se realmente o ácido biliar estiver realmente muito baixo, a gente tem que achar um jeito de pedir o exame específico dos ácidos biliares por espectrometria de massa e fazer o estudo genético. Se a criança tiver prurido, já foi comentado anteriormente pelos outros panelistas, mostrando que pode ser uma colestase familiar,
de vários tipos de PFICs, né? Ou então toxicidade, hepatite A, atualmente, praticamente a gente não tem, graças à vacinação que é dada, pelo menos no nosso país, porém, essa fase de hepatite A realmente só forma colestática, vamos esquecer que geralmente não tem, mas é muito mais as colestases familiares. Se a GT estiver aumentada, aí nós vamos pesquisar o que a Verônica já falou. E eu termino a minha conversa dizendo que essa deficiência de ácido biliar pode estar presente como colestase neonatal ou sob a forma de má absorção, quando a gama GT é baixa e baixos ácidos biliares. Se não for tratado, leva a morbidade e mortalidade. O diagnóstico precoce é essencial e fundamental. E uma vez diagnosticado, o tratamento com ácido cólico deve ser iniciado. Se a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, eu não tenho experiência, esse é o primeiro caso que a gente teve, provavelmente a gente já perdeu vários casos assim, porque a gente não consegue fazer diagnóstico, mas o importante para nós que somos pediatras e hepatologistas é a procura, nesses casos de colestase muito grave, nos primeiros meses de vida, ou mesmo tardiamente, que meu colega da Espanha mostrou para nós, da gente procurar de fazer os ácidos biliares, porque muitas vezes são doenças tratáveis. Você viu no conferencista anterior a melhora que essas crianças tiveram tomando ácido cólico. Aqui nós não tivemos a chance de poder usar, porque essa criança faleceu. Muito obrigado. Muchas gracias, doctora Gilda Porta, por su excelente presentación, doctora Verónica Botero, doctor Javier Juan Pérez. Vamos a dar espacio a 5 minutos de preguntas. Tenemos una pregunta de uno de los asistentes y es ¿cuál es el test diagnóstico prenatal de atresia de vía biliar? Bueno, la atresia de vías biliares no hay forma de descartarla prenatalmente. Primero, como les expliqué, hay dos tipos de atresia. La que es sindromática, esa podría aparecer en la etapa prenatal, pero no tenemos cómo diagnosticarla porque sería con ecografía y no es muy difícil, pero la mayoría, más del 80% de las atresias de vías biliares empiezan en la etapa postnatal, después de la 3ª semana de vida. Por eso no hay forma como diagnosticarla prenatal, por eso es muy importante hacer el diagnóstico temprano, idealmente antes del 2º mes de vida, para hacer el manejo oportuno. Muchas gracias. Otra pregunta que nos han hecho es, para cualquiera que quiera responder, es para un paciente con deficiencia en la síntesis de ácidos biliares, ¿se debe dar Ursacol? ¿Puedo contestar? Cuando tenemos un déficit de síntesis de ácidos biliares, hay un problema, digamos, siguiendo la anatomía o el fluido que llevan las biliares, anterógrado, que es la absorción de gasas. Y esto con el Ursachol, digamos que podemos obtener un beneficio y mejorar la absorción de grasas, vitaminas liposolubles. El problema que, como ha explicado la doctora Botero en su presentación, es que en el metabolismo para la síntesis de ácidos biliares hay un mecanismo de feedback por el cual los ácidos biliares utilizados, cuando aumenta su síntesis, digamos que inhiben su formación. Esto en el déficit de síntesis de ácidos biliares no ocurre y si doy Ursachol no voy a conseguir ese feedback. Lo que consigo con el ácido cólico es solucionar el problema anterógrado de absorción de grasas y el problema retrógrado de seguir sintetizando estos ácidos biliares anómalos. Por lo tanto, el ácido cólico es el tratamiento de elección. Sí que hay algún caso publicado en el cual, con el déficit de ácido biliar que ha presentado la doctora Porta, en el cual con el ácido biliar, con el ácido cólico no ha sido suficiente y se ha conjugado con el para el tratamiento, pero es un caso aislado que está en la bibliografía y poco más puedo añadir. El tratamiento de elección para este problema es el ácido cólico. Muchas gracias, doctor. Nos hacen otras preguntas. La doctora Diana pregunta,
Importancia de los electrolitos en sudor en la etapa neonatal para diagnóstico de fibrosis quística. No. Recordemos que, y menos en un prematuro, sale falso negativo. Hay que esperar que crezcan y yo hice mucho énfasis en eso. Idealmente después del tercer mes de vida. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Es, para evitar que el paciente con colestasis hepática realice un sangrado masivo o una hemorragia cerebral, ¿cuál sería el enfoque ideal desde el punto de vista del tratamiento médico agresivo mientras se remite a un cuarto nivel? Bueno, lo primero que tienen que recordar es que cuando hay un paciente colestásico, en la etapa inicial, la mayoría de la alteración en la coagulación, más que por insuficiencia hepática, es por malabsorción de vitamina K. Entonces, lo primero que debo hacer es asegurarle una buena vitamina K al paciente. Si está con coágulo hepático, pues no se la voy a poner intramuscular porque hace hematomas, equimos, y si sangra, se la puedo poner endovenosa. Incluso en los niños que estén ambulatorios y mejor se les da la misma ampolla, pero vía oral y mejoran. Si los tiempos de coagulación no mejoran con la vitamina K, entonces estamos hablando que el paciente está en insuficiencia hepática y no está en colestasis, y ya cambiamos el enfoque y lo empezamos a manejar como una insuficiencia hepática. Si es necesario reponer hemoderivados y remitirlo a un centro de referencia. Posso falar? Eu queria falar que tem casos que temos que fazer o diagnóstico se não existe alguma malformação cerebral. Por exemplo, na síndrome de Alagille, você pode ter hemorragia cerebral. Então, quando você tem uma colestase, que a criança tem uma síndrome hemorrágica, com exceção se a criança não tem coagulopatia, tem que procurar uma outra causa, porque eu já vi várias vezes crianças com problemas neurológicos, com hemorragia cerebral, e quando você vai ver é uma doença sindrômica, tem colestase e geralmente está associado com alguma outra malformação. Um exemplo é a síndrome de Alagille. Muchas gracias, doctora Porta. Muchas gracias, doctora Botero. Otra pregunta que tenemos siguiendo con lo de el diagnóstico neonatal en fibrosis quística es si es mejor tomar el estudio genético y la tripsina. Sim, sim. Então, tem que fazer um estudo genético obrigatoriamente na suspeita de fibrose cística. Tem que fazer obrigatoriamente. Isso tem que fazer, principalmente se a criança tem uma colestase no período neonatal e com suspeita de fibrose cística, tem que fazer estudo molecular, sim. Muchas gracias. Y una última pregunta que nos llegó también por otra vía es si es posible iniciar el manejo antes con ácido ursodesoxicólico o ácido cólico antes de tener un diagnóstico concreto del paciente. En el diagnóstico diferencial, ¿no? Una vez tenemos una ecografía y hemos descartado que hay una causa obstructiva, si tenemos una colestasis, probablemente el tratamiento con ácido ursodesoxicólico es el tratamiento de elección a la espera de tener un diagnóstico. Si bioquímicamente tenemos muchísimos números de tener un déficit de ácidos biliares, la evolución del paciente es tórpida, podemos valorar en intentar hacer el tratamiento con ácido cólico, aunque no tengamos el diagnóstico. El ácido cólico, la aprobación, al menos también depende en cada país. En mi país necesito una aprobación por parte del comité de farmacovigilancia de mi hospital y no es fácil a veces conseguirlo. Por lo tanto, de inicio puedo intentar hacer un tratamiento con ácido ursodesoxicólico y una vez tenga el diagnóstico cambiar al tratamiento de elección, que es un ácido biliar primario, en este caso el ácido cólico. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias nuevamente a todos los asistentes, muchas gracias a los conferencistas. Esperamos que haya sido de su agrado y les recordamos que el video de esta conferencia quedará en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría para que puedan acceder a él posteriormente si lo desean. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias, hasta luego. Gracias. Feliz día. Graças. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego.